Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy tenemos un invitado de lujo, eh, el ingeniero Víctor Serrano, que pues, Víctor, buenas noches, antes de seguirme de largo. Pues yo les platico un poquito de Víctor porque pues nos conocemos desde hace varios años, desde el 2003, en los años que todavía éramos estudiantes y competidores en torneos de robótica. Y pues a mi gusto, yo creo que Víctor es de las personas que ha vivido más el sueño de ingeniero electrónico, ¿no? El sueño de tener campañas en Kickstarter y que tengan éxito, el sueño de hacer diseño electrónico para aplicaciones médicas de a de veras, no nada más pues prótesis a lo mejor a medias, o sea, a mi gusto eres de las personas que mejor le ha ido mejor le ha ido y más experiencia y más conocimiento tienen en diseño electrónico, y por eso a mi gusto eres como que de los que han vivido ese sueño de diseñar lo que ha querido en el momento que ha querido, ¿no? Parte de los robots que ha hecho para competencia han tenido pues bastante éxito en competencias no tan fáciles, como los seguidores y los minisumos, ya en torneos de a de veras como el Latin American Robot Competition se llamaba, o se llama Latin American Robot Contest. Ajá. Entonces, pues Víctor, para mí es un gusto muy grande tenerte aquí, que nos hayas aceptado la entrevista. Bienvenido, y pues vamos a platicar un poquito de todo esto, ¿no? Claro que sí. Bueno, creo que podemos comenzar la historia con un hecho que me acuerdo mucho. Cuando te conocí en el 2003, estábamos en un torneo de robótica de seguidores de línea. Y en aquel entonces tú llevabas a Randall, de las primeras generaciones, ¿no? Randall, Sí, así es. ves que era un seguidor tipo triciclo mecánico con la dirección mecánica. Y yo llevé un primer prototipo en aquel entonces que ya era un robot diferencial, o sea, no tenía tantas partes móviles, no tenía muchos sensores, ¿no? Y algo que ocurrió muy curioso es que pues en aquel entonces me acuerdo que quedaron empatados, ganaste tú por algunas milésimas de segundo, prácticamente los dos iban a la par, pero Por dedazo, en realidad fue por dedazo. exactamente. Y recuerdas que te dije entonces que un día los seguidores diferenciales pues iban a ser la norma, ¿no? Sí, Claro, sí, así es. algún día llegó hasta el 10, que fue el último programa de robótica. Y ese fue muy curioso porque nadie creía que un robot diferencial pues, iba a ganar. O sea, de hecho, las primeras competencias, en las primeras competencias, me acuerdo que decían los otros chavos, bájale, porque es un diferencial, entonces, ni corren, ¿no? Y cuás, ¿no? Cuando veían, pues ya los había alcanzado, ¿no? Sí, sí, Y, así es. y eso es algo que fíjate que, digo, estamos hablando de pues ya, eh, a veces cuando pienso cuál fue el éxito, ¿no? El éxito verdadero de esa topología. Y pues, todo lo técnico, yo diría, democratizó los seguidores. Sí, sí, así es. Porque realmente los triciclos eran robots muy rápidos, pero también eran muy difíciles de construir. Entonces, no sé si recuerdes, claro que recuerdas lo que Carlos Alejandro, por ejemplo, de fibra de carbono, con motores especiales y maquinaba engranes, ¿no? Entonces, Sí. pues para mucha gente que está en la carrera o estudiando y que no tiene acceso a pues, todas estas herramientas, pues era una democratización porque realmente nada más las partes mecánicas que llevan son los motores de tracción, ¿no? O sea, Sí, fuera los sensores, ¿no? Y el hecho de que sea en función de programación, pues a la fecha de hoy, pues los han hecho en PIX, en ARMs, en Arduino, ¿no? O sea, existen ya hasta las librerías para diferentes plataformas, ¿no? sí, sí, así es. Pero creo que eso es lo que se basa, o sea, realmente la democratización de la tecnología
que pues, le permite a los que están en ingeniería o estudiando, pues poder realizar sus proyectos que no también son cerradas. Eso fue. Sí, de hecho, pues los seguidores de triciclo eran difíciles porque había que hacer toda la mecánica, si no la ajustabas bien, pues iban chuequitos, no era tan fácil conseguir los tornillos sin fin, y cuando ya fue fácil, desapareció la tienda que los vendía, y pues de alguna manera yo pienso, como tú dices, que Zero One en su momento, no solo democratizó lo que fue el seguidor de línea para todos, sino que de alguna manera le ayudó a su sucesor en programación, a que fuese más fácil dedicarse solamente a programar y no tanto a pelearse con la mecánica. Y eso, pues obviamente fue como que lo mejor, no sé si lo mejor, fue como que el camino que tomó, pero no sé si realmente fue lo mejor para que los chavos aprendieran, pues, acerca de seguidores, ¿no? Y la parte curiosa es que pues tú fabricaste, hiciste, diseñaste a Zero One con software y hardware, ya después compartiste la información con otras personas, esa persona compartió la información con otras personas, y yo que conozco pues a todos los chavos que andan compitiendo, yo te puedo decir quiénes le dieron, tomar un curso con quien tú le diste la capacitación, y te puedo decir que son la mayoría, o sea, de las personas que ahorita están, el top que hay, que podríamos decir que son 2 personas, por lo menos una yo sé que tuvo tu escuela directamente, la otra no tanto, digamos que está más apegado por otro lado, pero por lo menos uno de los campeones internacionales que hay ahorita trae directamente tu escuela de los chavos que tú en su momento les compartiste la información. Y fíjate que más allá de ir transmitiendo esa información, yo creo que el hecho importante es las razones por las cuales se hizo, ¿no? Bueno, acuérdate que nosotros somos muy vieja escuela, de hecho yo cuando entré a la universidad no había ingeniería mecatrónica, electrónica y en sistemas, ¿no? Ingeniería mecánica. Y el problema es que muchas de las materias pues no tenían una vinculación, pues estaban conectadas, ¿no? Entonces, electrónica de potencia, control, transductores, comunicaciones, o sea, básicamente todos eran como materias aisladas. Y yo empecé a hacer robots precisamente porque veía que era lo único que convergía todas estas ramas. Claro, la mecánica no, y pues, realmente la mecánica nunca se me dio, ¿no? Entonces lo resolvía con las formas más fáciles. Pero, por ejemplo, en el caso, yéndonos muy específico, en el caso de Zero One, el problema es que cuando yo llevé, quería aprender control. Entonces yo llevé la materia de Sí. control, control digital, con el famoso GATA, este libro azul que creo que todo el mundo conoce y no sé si hay otro. Y entonces el OGATA pues te habla de una planta y de una función de transferencia y te dice en el libro de todos los parámetros y calíbrala, ¿no? Haz un control proporcional derivativo, proporcional integral y calíbralo y haces tus cálculos. Pero en la práctica eso no es así. O sea, tú no llegas nunca a la industria y te dicen, aquí está el modelo matemático de la planta, y pues pon tus ecuaciones de transferencia y ya. Entonces, digo, pasé la materia. Obviamente pasé la materia, sí. pero no sabía qué estaba haciendo. O sea, sabía que aplicaba una serie de fórmulas. ¿Qué hacían? Ni idea. Yo no tenía la menor idea. Entonces, este seguidor fue precisamente porque dije, bueno, pues es control proporcional derivativo. O sea, ¿a qué se refiere exactamente? Entonces, si no sabes proporcional, pues tiendes a atender a oscilaciones, ¿no? Y el derivativo es el que te las quita. Pues, ¿por qué las quita? Pues esa es realmente la pregunta interesante. Entonces, sí. Yo fue mi escuela para aprender mucho de lo que después se empezó a hacer a nivel profesional. Alguna vez les comentaba, por ejemplo, y vámonos partiendo del mismo robot. Ese robot leía todos los sensores de manera analógica. Porque si los ves digital, pues la luz ambiente te afecta mucho, ¿no? Entonces, sí, tú lo ves de manera analógica. De hecho, si tú apagas el infrarrojo, pues eliminas la luz. O sea, si tú apagas el infrarrojo,
Entonces tienes un voltaje de referencia. Luego vuelves a leer los sensores con el infrarrojo prendido, sacas la resta y ya quitaste la luz ambiente. Y luego Sí. el valor que tienes lo normalizas. La normalización pues, es uno de los procesos que te enseñan en transductores, ¿no? Cuando haces el termómetro, a ver, en cero, 0 grados de hielo. Bueno, pues ese es tu valor mínimo. Ahora mételo en agua hirviendo, que en teoría son 100 grados, depende de la altitud. Bueno, entonces esos son tus 100 grados. Eso es normalizar. Entonces, al momento Sí, que tú sí, sí. normalizas todos los sensores, pues básicamente ya puedes discernir perfectamente línea, hacer procesamiento de señales y demás. Y resulta que, por ejemplo, años después, entré a trabajar en una empresa que desarrolla equipo médico, o bueno, no desarrollaba, más bien creó el área, y estábamos haciendo una sonda para manometría esofágica. Y básicamente esa sonda pues eran 36 sensores de presión muy, muy especializados, separados a 1 centímetro. Entonces, para que te des rápidamente una idea, entraban, el primer sensor quedaba arriba de la garganta y el último sensor quedaba en la parte abajo del estómago, ¿no? Entraba el estómago, el esfínter inferior esofágico y el esfínter superior esofágico. ¿Y cuál era el chiste de esa sonda? Pues checa la peristalsis. La peristalsis es el proceso a través del cual tragamos, la comida. Es muy curioso porque también te obliga a aprender ciertas áreas que ya van fuera de tu ingeniería, ciertas cuestiones biomédicas, de fisiología humana. Entonces, por ejemplo, la peristalsis pues, es un proceso como un pulparindo. O sea, la comida va bajando así. Sí, sí, sí. Y lo otro curioso es que esto es músculo liso. Entonces, es músculo involuntario. Por eso cuando te da hipo, pues, no hay manera que te lo quites porque no puedes tener voluntad sobre tu esófago. Y entonces, lo que venía en ese punto es que ese tipo de sensores era extremadamente similar. No hemos los seguidores son ópticos, pero sí en el procesamiento que haces de los datos. Los normalizas, obviamente, a presión atmosférica, este es su valor umbral, luego a 100 milímetros de mercurio. Y ese es un procesamiento. Entonces, realmente, cuando empecé a hacer ese diseño, pues era como trabajar en un juguete más grande, pero ya el seguidor Sí. me había dado las bases. Claro, un DSRT 5000 cuesta, pues no sé, 25 pesos, 50 pesos. Sí, sí, sí. Un sensorcito y pues estos 36 sensores, pues estamos hablando que en aquel entonces esa sonda estaba en $14,000, ¿no? Entonces ya Sí. eran juguetes bastante poderosos Para adultos, ¿no? para adultos, ¿no? Y imagínate el miedo, la primera vez que te lo dan, lleva la sonda, la hacen en Suiza, se echan 6 meses en hacerlo. Que el sensor es tan sensible que si tú le soplas, detecta el soplido. Y si tú la Sí. aprietas más fuerte, que es cuando la garganta, no se truena. Entonces el rango dinámico que tienen es grandísimo y la sensibilidad es enorme. Entonces los hacen a mano. Están 6 meses. Entonces te dicen, bueno, ¿no? Y ahí es cuando entonces dices, bueno, pues precisamente ya no es como la carrera donde me conectaba a la práctica y si funciona ya, o funciona y dices, no la toques, no respires, no parpadees, que vengan y la revisen. No, o sea, aquí haz 5 veces hazle check porque la vas a enchufar y si sale un mito, incluso, fíjate qué curioso porque la sonda era tan cara que ni siquiera la mandamos por paquetería. O sea, era llevarla a la mano a la Ciudad de México en aquel entonces. Eso es mucho, ¿no? Sí. Entonces, realmente la robótica me ayudó muchísimo. O sea, hasta el día de hoy. Y todo el mundo de manera me conoció por ese último programa que era el ARC. Pero yo empecé al revés. O sea, el ARC fue, digo, perdón, el de mini robótica fue mi último torneo. O sea, mi primer Sí. torneo fue un latinoamericano. Sí, 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 En sí. el 2003, 4 me parece, sí.
¿Sabes qué es lo más curioso de ese torneo? Que yo no sabía que era Latinoamérica. Ujú. La sede fue en México ese año, en el CEM, allá en el Estado de México, del TEC, Monterrey, y se les ocurre hacer una pirámide como de 2 metros por 2 metros que tenía que ir subiendo una pelotita de golf. Y llegando arriba de la pirámide, había un agujero y tenía que soltarla por ahí, ¿no? Y ya, o sea, y la soltabas ganada. Entonces, yo nunca me enteré que era un LARC. Dije, pues un torneo en el SEM. Y eso que me hizo ver, no es difícil. Dije, bueno, o sea, tiene su ciencia, pero no va a estar difícil, ¿no? Y ya cuando llegué ahí y lo vi, dije, ah, caray, ¿no? O sea, porque venía gente de Chile, de Brasil, de Venezuela, entonces, Colombia, ¿no? Y venían recios, porque además son países que se organizan, ellos sí hacían lo que ya después hizo México, que eran previos al torneo, todos habían ido previo, habían visto qué servía, qué no servía, entonces cuando llegaron a México ya estaban súper afilados, y en México pues llegamos a ver apenas qué onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y no estuvo mal, o sea, ahí fue un tercer lugar, ¿no? Y ya para el siguiente año, que fue el 2005, eso fue en Brasil, ahí estuvo muy interesante, porque en aquel entonces el IEEE te obligaba a desarrollar tu propia tecnología. O sea, olvídate, en 2005 ni siquiera existía Arduino, ¿no? O igual Sí, sí, sí. Apenas iba apareciendo. Entonces, esta categoría que se llamaba Advance era de, pues si quieres, un sistema de visión, incluso desde el 2004, ¿no? En el 2004 eran tan estrictos que, ¿quieres engranes? O tu caja de engranes, haz tu caja de engranes. O sea, no la compres. Que reventaba los engranes que daba gusto, porque eran de caseteras, ¿no? En aquel entonces todavía Sí, existían los cassettes. Y bueno, total que para poder hacer este reto, que era obtener objetos de colores, pues tuve que desarrollar un sistema de visión, ¿no? Y es un lío, sí, así porque, es. porque además cómo funciona el video, ¿no? Y cosas que en mi clase de comunicaciones, pues veías protocolos RC232, más o menos cómo funcionaba un serial, un celular de primera generación, y ya por ahí de la página 700, pues venía sistemas de tele, ¿no? Y en blanco y negro, ¿no? Cómo eran, Sí, sí, sí. analógico. Pues sí, pero necesitas leer, un pic ahí, ¿no? Y sí, o sea, el sistema funcionaba. Y lo que me gustaba mucho es que todo el mundo desarrollaba sus sistemas. No había, fíjate, todavía en aquel entonces creo que fue el primer año que se introdujo el iPhone, ¿no? El primer iPhone. Sí, 2005. todos, no, híjole, creo que no, creo que llegó después inclusive. A lo mejor 2005. era 2005, pero hasta yo le calculo que ha de haber llegado por el 2007. Ahorita lo googleamos, pero tú síguele, ahorita lo... Entonces, por ejemplo, los ingenieros de Chile desarrollaron su sistema de visión en Pocket PC, en Palmos. O sea, la Palm, recuerda que pues, era ya un PDA que básicamente era un smartphone, pero sin la capacidad del phone, o sea, no hacías Sí, llamadas, pues ya tenía aplicaciones, y tenía camarita, y la función. Y quien de plano no lo pudo hacer, lo hizo en Linux, y entonces el chasis de su robot era una motherboard, pues de la más chiquito que ponían, con unas baterías para hacerlo. el iPhone, el primer iPhone salió en el 2007. 2007, fíjate. Sí, 2007. Entonces todo el mundo pues, tenía que hacerlo, y eso despertaba mucho el ingenio, ¿no? O sea, olvídate que usabas llantas Lego, vas para afuera, así de fácil, ¿no? O sea, ni siquiera yo sí, sí, sí. nada, pero pues, tenías que esforzarte, y eso creo que era un cambio muy radical, y después vino un declive, ¿no? Y fíjate que ahora, ahorita ya entrando más en historia moderna, pues esto de lo del sistema de visión, pues, lo empezamos a ocupar para ahora, ¿no? O sea,
Entonces, como todos esos conocimientos que en algún momento tú por entusiasmo, porque eres estudiante, porque pues, quieres ganar, no piensas en qué momento te van a servir. Claro, para que Sí, te sirvan, pues tienes que saber la receta para hacer una sopa, no comprar la maruchan ya preparada, ¿no? Si no, pues sí, sí, no así va a es. tener el caso, ¿no? Entonces, pues esa tuve tres no fue en 2007. Bueno, de hecho cuatro, pero realmente en los primeros tres fue donde estuvo bien. Y y eso a futuro pues permitió hacer como que todo ese desarrollo, lo que precisamente decías, o sea, como en como estudiante haciendo estas cosas, y luego ya en el mundo de desarrollo pues las pude empezar a aplicar, ¿no? Así de manera ya concisa en juguetes de adulto, ¿no? Eh, ya con todo el Sí, rigor de sí, de lo que requiere, ¿no? sí, sí, así es. Oye, ¿le podrás bajar, a ver si se puede bajar la calidad de video ahí desde la página? Porque el audio entre medio se corta y medio se escucha ahí medio raro. Y donde dice stop video, tiene una pestañita. Lo Y ahí puedo ya, bajar a 480, ¿no? sí, a la más baja que se pueda, porque si el video se nos corta un poquito y yo creo Ok, que creo que es de la más baja. sí, sí creo que se está cortando un poquito menos. Pero sí, y algo que yo he mencionado mucho es que en esos tiempos, no sé si te acuerdas, todo el mundo decía, ¿y para qué quieren seguidores de línea? Y inclusive con el Sandalfo decían, ¿y para qué quieren todo eso, no? Y años después llega Tesla con sus vehículos totalmente autónomos y ahí fue cuando dijimos, ah, para eso lo que estábamos haciendo. No sabíamos, pero para eso era todo lo con lo que estábamos jugando. Sí, exactamente. Bueno, obviamente pues en Tesla usan unos algoritmos Sí, y otros más, procesadores y otras cosas, es pues más otro rollo, pero avanzados, ¿no? realmente es la base. Y a veces el problema que, por ejemplo, ahora yo veo que muchos utilizan sistemas para visión OpenCV, ¿no? Una librería abierta de código abierto, puedes andar y en 5 minutos tienes tu sistema ahí viendo algo. Pero al carecer las bases de qué estás haciendo, eh, pues al momento que lo quieres implementar en algo más pues poderoso, resulta que no funciona, o se te cae, o no se adecua realmente a lo que quieres, porque eh, al menos pues, la teoría de fondo pues, deberías de conocer. Sí, Mucha sí, sí. gente se va directamente a la aplicación y ya funcionó en 5 minutos. Ah, ok, ¿puedes llevar ese producto a la industria? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No, yo he tenido situaciones en las que hay gente que me dice, no, es que pues yo ya hice, prendí un LED vía Ethernet o vía Wi-Fi, pues con mi Arduino y conecté ahí hice el sándwich y funcionó y me tardé como 10 minutos. Bueno, pues, está bien. Pero yo te pedí nada más que conectaras el LED con la resistencia en la protoboard. O sea, sí está bien lo que hayas hecho, pero quiero que hagas esto y no. Es que no sé cómo funciona el LED y no entiendo cómo funciona la protoboard y te quedas así de, pues sí está bien que nos faciliten tanto las cosas, pero llegas a un punto en el que no vale la pena, no vale la pena que las facilitemos tanto, porque ya también estoy ahí metido, si ellos mismos no entienden qué es lo que está pasando. ¿Cuál es ahora mi pretexto? Y obviamente te lo digo porque pues nos conocemos de mucho y sabemos nuestra historia de anti Arduino, anti todo esto, pues es que eh, de la gente que tú conoces, ¿cuántos realmente se dedican al diseño electrónico? O sea, el 10% o el Yo creo que 5%. 5%. Y eso porque te dedicas a esto, ¿no? Porque nos dedicamos a esto y pues somos un grupito ahí bien selecto. Entonces, pues parte del pretexto es, bueno, pues está bien, si nada más el 5% se va a dedicar a esto, deja el otro 95% que se haga bolas. Y el 5% de siempre, pues se va a terminar metiendo y echando el clavado a los datasheets y a las librerías y a todo esto, a veces no por necesidad, sino como en su momento tú y yo, pues porque nos gustaba, ¿no? Y dijeron, oye, pues sí, ya vi cómo funciona esto, pero pues me voy a clavar y el otro 95, pues ni modo, los vamos a dejar, como siempre, como en su momento, pues que nada más leían los libros esos del 16F84 de Angulo, ¿no? Creo que era, y nada más copiaban las librerías y así. O sea, es exactamente lo mismo, pero pues
entre comillas, a mayor nivel. Pues ya evolucionamos a lo mismo, mismos porcentajes, mismo todo, nada más que ahora, pues la electrónica ya es, digamos que es un poco más accesible, es más accesible para la gente que no sabía y que no quiere estarse peleando con los ingenieros electrónicos, o sea, con nosotros, y para sus aplicaciones de una sola vez, aplicaciones artísticas y hasta ahí, ¿no? O sea, ese es el pretexto. Claro, lo ideal sería que pues tuviéramos ingenieros electrónicos más fregones, pero pues hay, ahora ya tenemos limitante en las escuelas y en las universidades y en todo esto, ¿no? Yo creo que la pregunta más bien es a qué parte quieres pertenecer. ¿Quieres pertenecer a ese 5%? Sí, sí, ¿Quieres, así es. ¿Quieres pertenecer a ese 5%? No es nada fácil. Y de hecho, la universidad no te va a dar las herramientas, pero las básicas. O sea, vas a tener que aprender muchísimo por tu cuenta, ¿no? Pero el beneficio, ¿hay beneficio? Claro que hay beneficio. Fíjate, yo tuve un chavo que conocí en chileno, se llama Eduardo Labarca. Y a él le gustó mucho la topología de Sandalphon, que no sé si recuerdas que giraba las cuatro ruedas, que ahora se Sí, usa mucho también, o sea, es una sí, topología que mucha gente usa. Bueno, pues él se le ocurrió hacer esa topología, pero en mini submarinos. Y se fue a Estados Unidos. Entonces, lo metió para algún par de proyectos de exploración y de la defensa estadounidense. Y luego recuperó el contacto con él, porque de hecho obtuvo cierta fama en Silicon Valley, regresó a la Universidad de Chile y básicamente le pidieron que diera la conferencia más. Y él me decía, es que trabajo muchísimo hoy aquí. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no hay talento. O sea, este perfil de gente que está de los 35, 30 para 50, que somos ingenieros de la vieja escuela, son muy solicitados porque las nuevas generaciones carecen de los conocimientos. O sea, te digo, es una comida y te traen una de McDonald's, pero no saben cocinar. sí, Entonces, sí, sí. ¿qué es lo que y qué es lo que hay un muy, muy grande de ingeniería allá afuera? O sea, de Sí, ingenieros especializados, ¿no? Entonces, desde el 95 ni siquiera tienen una chance pues porque las empresas que realmente están haciendo algo, pues no les sirve. O sea, no les sirve un ingeniero que nada más use tarjetitas de Arduino y use librerías y prendí y apagué mi LED, pero no, y ni siquiera sé por qué, ¿no? Pero se cae. sí, Entonces, hay un déficit ahí bien grande. Entonces, esa es una de las preguntas de a dónde quieres pertenecer. Y no es conectar cablecitos. Algo muy interesante cuando empezamos a hacer los primeros proyectos de Kickstarter era, ¿quieres vender a Estados Unidos? Pasa a FCC. Y entonces sí, FCC, no sé actualmente, pero FCC es como la verificación vehicular. Te dicen, ¿pasas o no pasas? Y si no pasas, no te dicen ni por qué. De hecho, hay toda una serie de industrias que te cobran por preverificar, ¿no?, que tu dispositivo funcione. sí, Y eso significa pues, que no tenga interferencia electromagnética, que acepte interferencia electrostática, o sea, le clavan un aparato para ver si sigue sirviendo o se muere, ¿no? Y fue padrísimo sí, porque curiosamente ahí lo pasó a la primera. Pero ese lo pasó a la primera, todo ese test costaba en aquel entonces $8,000. Entonces, sí, imagínate que no lo pases, te retachan y yo, ¿qué te faltó? Es que no le puse capacitores. Ya, no la mandaron. Y te regresa, otra vez no pasó, es que la fuente no está bien, o sea, puedes echar toda sí, la vida. cualquier cosa, sí, sí, De hecho, hay empresas que se echan N pruebas y no salen a mercado porque no pasan FCC. Y sí, eso viene desde el diseño de cómo haces un PCB, cómo lindas, cómo realmente vas a proteger al circuito, cómo, si conoces los conceptos de guías de onda para llevar de frecuencia que no están fallando, cada cable es una antena. Entonces, no es enchilame otra. Y esa es la cuestión. A veces hasta cuando te dicen, es que ya Arduino ya bien hecho. Ok. Ya no lo haces en Proto. Ni siquiera sabes rutear.
¿no? No. Y luego, si te van a hacer interferencia o no, o depurar ruido, o sea, esas cosas, pues te han tocado, o sea, simplemente es ¿cómo decir? Eh, como dice el dicho, más se conoce al diablo por viejo que por diablo. O sea, Sí, son esos detalles pues, que normalmente nunca das en una conferencia de, es que me estuve peleando con cierto ruido en esta parte. O sea, la gente te quiere escuchar que funciona, que está padre y todo lo que quieras, pero llegar a ello, pues es todo un sí, lío, pues es ¿no? un problema, ¿no? De, pues de prueba y error. Al final del día, no importa a veces qué tanto hayas leído, qué tanto hayas estudiado, sino hasta que el momento que lo pruebas y ahí pues realmente te das cuenta que está funcionando. Obviamente, si le haces caso a la teoría, le haces caso a tu experiencia, pues va a haber menos problemas a la hora de la hora, ¿no? Pero, oye, Vic, antes de que nos alarguemos, porque si nos ponemos de ante Arduino no vamos a acabar, platícanos de Aira, de qué se trata, qué hace, de qué se trata este proyecto. Ah, ok, mira, está bien padre. Básicamente llegó un punto en el que queríamos hacer y teníamos esta parte que era muy inventiva, pero ya no desde el nivel de vista tecnológico. Se hace cuenta que la parte técnica yo doy por hecho que ya está. De alguna manera se resuelve. Eh, si yo no nada más estoy en hardware, pues hay alguien en sistemas, hay alguien en diseño industrial, o sea, no tenemos. Entonces, decidimos formar como con Isaac Suaste, pues lo conoces, él venía de su propia empresa, y Sí, otro amigo también, que ya no está. Entonces, pero no queremos este nombre de meca, tecna, tecno, electrotrónico, ¿no? O sea, todo el mundo tiene electrotrónico mex, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Y ahí empezamos a pensar en los valores de los productos que queríamos crear, ¿no? Entonces, hasta ese momento, por ejemplo, habíamos hecho un time lapse para fotografía profesional y hacía unos trabajos padrísimos, ¿no? Pero si te das cuenta, lo que no, o sea, si quitas la ingeniería, no estás moviendo un robot, estás permitiendo crear arte, ¿no? O sea, hacer sí, algo sí, artístico. Y claro, lleva un motor debajo, que lleva un chorro de matemáticas que se mueven, pero eso no es importante. Entonces, empezamos a buscar un nombre que cumpliera más esas partes. Entonces, Aira, pues es arte, pues es uno de ellos, innovación, ¿no? Que haya un sí. renacimiento de las cosas que haces y que sea asombroso. De hecho, por ejemplo, tú sabes muy bien, bueno, yo estudié electrónica desde los años, entre 10 y 2, estaba muy pequeño. Por eso muchas veces hago trampa. O sea, cuando llega un ingeniero que tiene 4 o 5 años egresado y me dice, no, yo salí de la carrera hace 5 años. Y yo, pues, digo, eso yo llevo 30 años aprendiendo de la electrónica. Entonces, obviamente, Sí, 30 años después, si no fuera muy bueno haciendo esto, pues ya me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Y yo empecé a estudiar electrónica porque me encantaban los equipos de audio. Entonces, pero como no había dinero suficiente, pues es, ármate tus amplificadores, tus bocinas. Llegó un punto en que sí, llegó un punto de refinamiento, pues en el que ya después de armar, puedo apostar que armé más de 30 amplificadores y volé 29. sí, Así, ¿no? El sí, treintaavo sí. fue el bueno y dije, ya la agarro. Entonces, pues a mí siempre me gustó el audio y quería llevarlo a otro nivel. De hecho, empezamos a hacer algunas cosillas interesantes. Conoces como, por ejemplo, eh, creo no sé si alguna vez llegaste a ver el reproductor de audio que teníamos, Sí, sí, me ¿no? parece que vi las primeras versiones. Primeras versiones, sí las vi. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces tiene una pantalla, obviamente reproduce en todos los formatos, tiene FLAC, etcétera, ¿no? Reproduce FLAC, MP3, WAV, para poder. Pero después empezamos a llevar con otras ideas. Entonces, por ejemplo, eso es chistoso. Justo cuando llegó la pandemia, estábamos trabajando en una versión, ¿te acuerdas de Winamp? Sí, Pues esta es como la versión Winamp moderna, ¿no? sí, sí, sí. O sea, que conserva el mismo tipo de botones, la barra de progreso, etcétera.
Este era el siguiente producto de Kickstarter. Ya no un producto en el que ya estás metido en las tarjetitas y estás diciendo que Microsoft ya está haciendo algo. Pero pues el problema es que, pues digo, todo el mundo empezó a comprar papel de baño, ¿no? Entonces, dije, pues si todo el mundo ahorita está acaparando alimentos y papel de baño, pues no van a estar gastando en un dispositivo pues, electrónico, ¿no? Que además pues no cuesta 5 pesos. O sea, Sí. ya es más profesional, ¿no? Entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Porque pues ahorita no hay campañas en Kickstarter y demás, ¿no? De hecho, por ejemplo, eso que está atrás es mi patio trasero. Y Ujú. entonces le pedimos a un muralista mexicano que nos hiciera un cuadro, ¿no? O sea, yo le dije cómo lo quería y le dije, mira, entonces quiero que mezcles parte de Queen con Pink Floyd, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sí. donde está grabando mi teléfono sale Pink Floyd. Y este es un chico muy talentoso que incluso ganó un torneo para Mini, que era decorar un Cooper allá en Europa, entonces hizo así un sistema loquísimo, es grafitero, ¿no? Pero pues, es un grafitero así muy famosón. Y entonces, pues de eso se trata era. O sea, realmente no es como los circuitos de audio en sí, sino como la parte artística de lo que estás haciendo con todo ello, ¿no? Nada más que, bueno, ya esa era como la parte de por qué esa era y qué es lo que representa. Y justamente el año pasado, estábamos por ahí de enero, haciendo ya preparativos de campaña, esta pandemia, y entonces, ¿te acuerdas todo lo que venía de robótica y de que tuviste que desarrollar y pensarlo y demás? Entonces, todo el mundo, no sé si recuerdas, pues quería hacer ventiladores, ¿no? Y empezaron a hacer los de Sí, Lambu, sí, sí. Sí. y nosotros dijimos, no, o sea, los ventiladores eran para antier, o Sí, sea, sí, así era es. para ayer, eran para antier. Y entonces, en lugar de pensar qué necesitaba antier, más bien, ¿qué se va a necesitar mañana? ¿No? Mañana cuando empieza a haber una normalidad o empieza a haber este regreso paulatino, ¿no? Y tenemos previsto que iban a empezar a hacer pues, controles de chequeo de temperatura y otras cuestiones, pero hay algo que vimos que no venían haciendo o que iban a empezar a pedir. Cuando haces un control de acceso, está cualquier persona con tu pistolita, mira, pero es una plaza comercial, no importa. Pero si es una fábrica o si es una escuela, pues sí importa quién entró. Y no están haciendo un registro porque no pueden sacar el valor de temperatura y estarlo anotando a todas las horas. Y cuál es el problema que eventualmente, digo, tanto la SEP le vamos a pedir a las escuelas, o les está pidiendo a las escuelas, pero así como también el IMSS en su momento va a sacar este requisito, pues es que tú lleves un control de la gente que tienes a tu cargo. Entonces tú no puedes decir, oye, llegó ese viernes y pasó, y el lunes se reporta enfermo. Y Ujú. llegan tanto por parte del seguro y te van a decir, oye, pues ¿qué onda con él? No, es que el viernes viene con el poli, ¿no? O sea, el poli lo checó y lo vio bien y ya lo pasó. Entonces, pues no no hay un sistema, no había un sistema de monitoreo que realmente estuviera llegando a eso. Y en las escuelas, peor tantito, porque en las escuelas casi su base de datos es Excel. O sea, Sí, hemos visto algunos videos de universidades grandes y literal, algunos anotan, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Ese es digamos, su control de accesos. ¿Por qué te Sí, sí, sirve? sí. Pues porque te sirve saber quiénes entraron a esa hora, quién iba delante de ti, quién iba atrás de ti, en qué grupo estás y a quién tengo que aislar. Y si es fin de semana, pues llegaste el perro escogido, no llegaste. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces, empezamos a tomar, por ejemplo, todo, ahora empecé a hacer lo mismo de la camarita, pero ya no para seguir cositas de colores, ¿no? Sino ahora para ver imágenes térmicas. Esta es Sí, una, sí, sí. este es un nuevo prototipo
que se está haciendo. Bueno, en realidad ahí te va la historia, que eso es un problema de la industria. Ya está. O sea, ya está el sistema en un pedestal montado, tiene 2 cámaras, yo aquí medio te lo puedo, tiene una cámara óptica y tiene una cámara térmica. Sí. Ya por HDMI. Entonces, digamos que la parte de electrónica que se desarrolló sale de aquí y se mezcla con FPGA, y el FPGA pues, ya nos da la imagen de video en HDMI, pues, que puedes meter en cualquier monitor y que puedes también subir a la red. Y esto se conecta a una base de datos en donde tú tienes una página web que te va registrando quién entra, quién es, y te guarda ¿no? Porque el otro problemática, es, pues, todo el mundo piensa que te toma la temperatura en donde quiera y ya, ¿no? Y no es cierto. O sea, ya para los chicos, déjame, voy a jugar tantito con el video. Sí. Para que, ahí está, vamos a moverla aquí y vamos a moverla acá. Fíjate, los lentes siempre bloquean el calor. Sí, sí, así es. La parte más caliente normalmente es la frente. Bueno, en realidad Sí. son los lagrimales. Entonces, cuando llega el poli y te quiere medir la mano, los dedos son fríos. O sea, ahí no se ve muy Sí, bien, sí. pero en realidad se ven en azul. La palma es más grande. Sí, no, Un las poco extremidades son las que se enfrían primero. O sea, sí, exacto. O sea, entonces, realmente pues te están midiendo, pero te están midiendo qué. Y si a eso le sumas que luego hay, las pistolitas hay unas de 150 pesos. O sea, ni siquiera el sensor, que es un pirómetro, vale eso. Entonces, no sé, no, hay muchos videos de sensores de pistolas que son fake, que las quitas y no tienen no tiene nada. Sí, sí, sí. un número aleatorio entre 36 y 38, ¿no? 33 luego te miden. Entonces empezamos a hacer un sistema. ¿Y por qué así como que, bueno, ¿y por qué necesitaste un sensorcito de kilómetro ya? Por el tiempo de adquisición de datos. Actualmente el kilómetro necesita de medio segundo a 2 segundos en tomar una lectura. Entonces, pues, tú vas a una tienda pues, o a donde tú quieras y pues pasan 2 personas, 3 personas, 5 personas. Cuando regreso a una escuela, imagínate los que te dan clase de 7. ¿Cuántos te gustan que te dan clase de 7? Sí, muchos. Sí, sí, sí. ¿500 personas? ¿1000 personas? 500, sí, 300, a lo mejor 200 a la mera hora en la que ya todo el mundo se le hizo tarde y todos quieren entrar corriendo. Ya con 200 fórmalos. Entonces ya cuando entraste, Sí. pues ya acabó la clase. Entonces, realmente necesitas velocidad en el tiempo de acceso y eso es lo que precisamente te permite hacer una cámara térmica. A lugar de traquear objetos, traqueas temperaturas. Entonces, automáticamente te puede ir diciendo si alguien está arriba de la media. Entonces, esos algoritmos de esos robotcitos de hace 2004, o sea, 17 años, pues nuevamente se vuelven Sí. a ocupar, ¿no? Sí, sí, así es. Ya, ahora ya no juegas con pelotitas, ya juegas con una cámara FLIR, que ya son sensores más adultos, digo, un sensorcito FLIR pues anda alrededor de 6,000 pesos, así bajita la mano, el sencillito, ¿no? Sí. Pero ya empiezas a hacer cosas y dices, bueno, pues ya te estás adelantando, ¿no? Porque ahora pues ya tienes la velocidad de la cámara térmica, la precisión. El escaneo lo haces con tu QR, entonces vas pasando con tu QR, pum, 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 tu registro, ¿no? De cómo entras, cómo sales. La planta docente, ¿no? O sea, cómo están los profesores, cómo están la gente que hace labores de cocina o de limpieza, o sea, cómo está, porque así como nuevamente, no venden tarjetas, o sea, no es vender una tarjeta, es vender confianza. Sí, O sí, sea, así la es. gente tiene que volver a ganar la confianza de regresar a las escuelas, porque actualmente, digo, para quienes tenemos hijos, pues, la gran pregunta. Y si yo veo que la propia escuela, pues, tiene la pistolita de 200 pesos, Y y los toma en el cuello o en la y en mano. el cuello y en la mano, digo, no, pues,
yo no mando a mi hijo ahí. No, Sí no, que no. necesito tener esa certeza. ¿Y qué es lo que estás haciendo tú como escuela para darme esa confianza de decir, va, y ya deja mandarlos, o sea, no perder matrícula, ¿no? Sí, ¿Por qué tenemos un campus seguro? ¿Qué estamos haciendo por tener un campus seguro, una escuela segura, ¿no? Y eso es importante. Y tienes que tener ese registro, porque si nada más haces un control de chequeo, pero no llevas un seguimiento de quién entró, qué grupo va, hacer un aislamiento o un seguimiento adecuado. Entonces, la meta a corto plazo, o lo que hemos estado trabajando en el último año y medio ya, pues es en todo este sistema bueno, en todo el hardware, tiene tendencia a futuro, a largo plazo, porque a largo plazo la idea es vincular ahora ya no los nombres, sino los números de cada escuela para generar un mapa. O sea, los programas de México, pues, ni un tracking ni pruebas, ¿no? Entonces, así sí, como, pues es que no hay recursos y, pues, según el programa Centinela, que fue un fracaso, pues, ¿por qué? Porque el gobierno no tenía datos realmente constantes. así es. Entonces, y de tengo un primo que trabajó en la Secretaría de Salud de Puebla, y entonces era bien curioso porque no crees que les daban un chorro de recursos. Entonces, él, más que allá de doctor, de ser médico, tiene un doctorado, bueno, tiene dos, ¿no? Uno en administración de hospitales y toda esta parte administrativa, y otro más tipo estadístico. Entonces, él lo que me decía es, yo tengo monitores o monitoreo las zonas. Por ejemplo, cuando vino el H1N1. Y entonces, Sí, a mí lo que me interesa es ver dónde empiezas a ver pequeños focos rojos, incluso lanzar una predicción, y ahí es donde mando los focos que tengo para que sean efectivos. Y curiosamente, digo, a él le tocó, estando en el estado de Puebla, pues Puebla se manejó esa parte de esa pandemia. No hubo problema, porque o no lo estabas escuchando en las noticias de, es que se están muriendo. O sea, no, porque sí, no había mucho medicamento, pero la minería de datos le permite, o lo que él hacía de estar checando sus datos, le permitía, órale, ¿hacia dónde mando? Tengo 500 vacunas, ¿a quién se las pongo? sí, No, que ahorita en esta colonia está surgiendo, van para allá. Pagas y no se te hace un consumo más grande. Entonces, algo que pues, la idea también a largo plazo del proyecto pues, es ahora decir, bueno, tienes esos datos de tus escuelas, ya tienes cuánto es tu aforo, cuántos entraron, cuántos bien, ahora esos los vas poniendo en un mapa. Y si tú tienes empezar a tener casos malos, no se trata de decir quién específicamente, porque alrededor, si yo veo que empiezan en el mapa varias escuelitas a tener ese problema, pues ahí tengo que canalizar mis recursos. sí, sí, sí. Y obviamente, pues cortar de tajo o lo mejor que se puedan en los contagios, ¿no? Que ahorita está muy difícil. No sé si ya viste que en la Ciudad de México ya regresamos a amarillo el lunes. Y, Entonces, y de hecho, fíjate que es un problema súper grande, porque más allá de la pandemia, lo que veníamos comentando antes de la llamada, son los recursos. Esta versión que ya está bonita, esto es de acero, bueno, esto viene con imán, ¿no? Esto es de acero, ya está en su cajita y todo. ¿Y por qué ahora estoy en esta? ¿Por qué no hay FPGAs? sí, Entonces, puedo sacar la versión que mandaba el video a esta parte. ¿Qué hago? No es semiconductores. Bueno, pues quítale la parte de que mezclaba la óptica y todo y déjale la pura térmica. Y se tuvo que rediseñar y otra vez estamos en fase de prototipo y de repente, híjoles, como que vuelve a encontrar algún micro que sí esté use todas las habilidades o todo lo que tengas para volver a migrarlo. sí, así es. Un problema yo creo que para hacer mucha conciencia social, porque pues le va a afectar a todo el mundo. O sea, entonces ya Así no es es. de que incluso es que ya no está comprando papel de baño, entonces véndeles unos de estos.
Sí, pero ni siquiera para eso hay chips. No hay chips. De hecho, para refacciones médicas tampoco hay. O sea, Sí, no hay escasez de refacciones médicas, hay escasez de muchas cosas que a lo que estábamos acostumbrados que no iba a faltar. O sea, ¿cuándo ibas a pensar que te iba a faltar un microcontrolador, un FPGA? O sea, esos toda la vida han estado ahí y siempre ves el stock, 10,000 piezas, ¿no? 5,000 piezas, 1,000 piezas, y de esas compras 5 y ya hay otro cuate compra otras 5 ya, pero ahorita sí estamos hasta te sufriéndole. peleas, porque ¿quién te da Sí, menor precio? sí, 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 Así de, es que este cuate tiene los lotes en de 1,000 piezas, me lo baja a $5. Este cuate los baja a $4.99. Pues, o sea, te peleabas por bien que te lo ponía más barato. Y ahorita más sí, gente pelea por quien tiene. sí, O sea, ya no importa el costo, ya es el que lo tenga, pues cómpralo ya. el, eso nos comentaban, el PIC 4550, el 18F4550, que todo el mundo usa en USB, pues de $2 subió hasta 7. Sí, sí, ¿Y sí. sabes cuántos hay en todo? Vamos a ver, No sé, pero nada. 17. Sí, 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 17. sí. Y del que yo estoy utilizando, que es el 87K22, hay 0 en todo Mauser. Y te lo entregan en un año, ¿no? Con El suerte. plazo de entrega, no, tentativo, o sea, Sí, no, sí, sí. 54 semanas. En DigiKey hay 17. Sí, así estamos todos. Todos los proveedores que son los grandes, o sea, no estoy hablando de los pequeñitos. Entonces, imagínate un problema que dices, bueno, vamos a dejar de pensar en nosotros mismos. Todos estos proveedores lo están pasando mal, Sí, porque ¿a qué se dedican? A vender componentes. Oye, quiero, sí, pero no tengo. Entonces, ¿qué vendes? no hay. No, pues Sí, resistencia si quieres, ¿no? y Capacitores, eso hay un montón. capacitores, LEDs. ¿Qué pasa con la gente que trabaja con ellos? No, pues es que antes pues, movíamos 500 paquetes al día, ¿no? Y te estamos moviendo 20. Pues, no hay. Pues vayas a tu casa a Sí, descansar. O sea, es un problema muy serio porque el propio problema de los semiconductores no se va a resolver hasta dentro de varios años por la demanda. sí, Y algo que acaba de aprobar la Unión Europea, que es, pues vamos a hacer plantas aquí. Sí, pero una planta de alta tecnología, de todos modos, te toma 3 o 4 años. sí, así es. Entonces, por mucho que digan, es que hay 3 fabricantes en todo el mundo, pues que están, y los dos están en Taiwán, ¿no? Sí, Que es Global Foundries, TSMC, que es una de las más grandes, TSMC y otra. Las tres están así hasta el full. Entonces, sí, es un sí, así problema es. grandísimo, ¿no? Sí, pero pues bueno, ¿qué nos queda más que ponernos creativos, ¿no? Con todo esto. Y eso hasta donde se pueda. Pues sí, sí, porque además lo puedes manufacturar, o sea, eso es un problema, ¿no? Ahorita para productos, pues es como decir, bueno, pues te venden Sí, mira, si las automotrices ya pararon por falta de chips, eso nos está diciendo que los pequeñitos, ya. No, y están regresando a, por ejemplo, que tenía su sensor muy padre para vidrios eléctricos y de repente volvió a sacar una versión de manija, sí, va a ¿no? estar padre que regresan al bocho y al Jeep de primeras Es que con versiones, un ¿no? tabloncito vivo lo arreglabas. Ajá, que lo desarmaban y se armaba, que el Jeep original que llegaba en caja y lo armaban los militares. Yo creo que estaría padrísimo que en un momento regresáramos a ese tipo de cosas, ¿no? Es que era un diseño muy funcional. O sea, no sé si alguna vez tuviste un bocho, yo tuve uno, Sí, sí, sí. y literal lo arregló. O sea, muchas veces se me paró y a veces lo arregló. Se zafaba un conector a la bujía del distribuidor. Permíteme, medio, aprendías algo de mecánica básica, vale, te lo echabas a andar, ¿no? Sí, el clásico truco de la media, ¿no? Que se rompía la banda y le amarraban ahí una media y con eso Y jalaba, sí, jalaba. sí, Ya te sí, llevas a tu casa y ya lo cambiabas. sí, 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 va a Entonces estar, ahora tenemos, es que son muy solicitados. Entonces, las verdades pues, han tenido que empezar a quitar prestaciones de sus automóviles. O sea, uno que es muy ridículo, el control electrónico lumbar, sí, prácticamente, ¿no? Que era sí, toda la vida. No, sí, Mercedes-Benz. Mercedes, sí,
O sea, y era algo que dices, bueno, pues yo no tengo un Mercedes, pero pues para los que tienen un Mercedes, pues estaba bien padre porque te acomodaba la espalda para que el viaje largo fuera bien cómodo y llevaba una serie de motores atrás. ¿Cuál, no? O sea, se los quitaron porque ahorita no pueden hacer controles lumbares. No, no, o sea, son cosas, pero bueno, así es esto. Entonces, pues, Aira, ahí va, ¿no? Esperemos que regresemos pronto con chips y la pandemia nos deje trabajar y obviamente pues lo puedas terminar de desarrollar y sacar al mercado. Obviamente, pues este es un espacio que es para eso, ¿no? Para presumir los proyectos y obviamente si nos enteramos de alguien que quiere algo similar, pues con todo gusto te lo mandamos y ahí tú los atiendes. Pero bueno, no sé si quieres platicar algo más de Aira antes de pasar a nuestras Ah, preguntas de ley. sí, fíjate que es como una etapa en la como que estamos con las manos atadas, precisamente por lo que acabas de decir. Y entonces hay un plan para empezar a generar contenido que tenga que ver hacia esta transmisión de conocimientos. O sea, eh, porque precisamente toda esta tecnología que se desarrolló hace mucho, pues digo, partió desde cuando uno mismo era estudiante. Está mucha idea de empezar a hacer una serie de, pues ya sea videos o presentaciones o tutoriales en donde ya empieces a ver cositas así como pequeñas que te llevan a ese nivel mayor, ¿no? Obviamente, pues digo, por las razones sociales se necesitan. Obviamente, pues no está pensado como para que el arduinero que diga, es que ya mídame la librería y quiero un main do all, ¿no? Hazlo todo. O Sí, sea, sí, no, sí. si quieres aprender, creo que vamos a subir pues, cuestiones que son bastante divertidas e interesantes, ¿no? Eh, pero pues eso es algo de lo que decimos, pues es que ahorita no hay muchas opciones, ¿no? No, no, estamos en problemas. O sea, ya si lo ves en corto plazo, estamos en problemas porque pues no podemos producir mucho. Pero como tú dices, eh, la tendencia, si te das cuenta ahorita, pues es lo digital, lo intangible, lo de compartir contenido, obviamente buscar un mercado al que le interese lo que hacemos de alguna manera y pues tratar de monetizar desde ahí si es que es posible, ¿no? Porque al final del Exactamente. día los contenidos, la información ya se tiene, pues tú tienes mucha información, yo tengo mucha información, pues la idea es compartir lo más que se pueda, a ver si se puede llegar a monetizar y si no, pues por lo menos para promoción, ¿no? De los productos y servicios que tienes. Yo creo que de alguna manera puede servir. Igual, sabes que ahí están mis espacios y con todo gusto ahí les damos, los compartimos o que tú me mandes algo en particular y con todo gusto lo promocionamos. Ahora sí que creo que no, Ok. no hay problemas en ese sentido. Pero pues bueno, ya si es todo, ahora sí nos aventamos una hora nada más en la Sí, introducción. no, Sí, se va rapidísimo el tiempo. sí, como que hacía muchos años que no platicábamos tú y yo. Pero bueno, vamos a pasar a la serie de preguntas que, bueno, son para que nuestros amigos estudiantes de ingeniería, los que están en bachillerato o antes de entrar a la ingeniería, pues se guíen un poquito, ¿no? De tu experiencia, de tu conocimiento ya de tantos años. Y pues son preguntas muy básicas que, bueno, empezamos desde el principio. ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera? Yo estudié en la Universidad de las Américas Puebla. Mi carrera fue Ingeniería Electrónica y Computadoras. Electrónica y computadoras. Perfecto, que bueno, egresaste de ingeniería electrónica, pero tú ya habías empezado desde los 12 años a diseñar y a jugar con todo esto, ¿no? Sí, exactamente. 10, 12. 10, 12. Perfecto. Tenía el platillo de Playmobil y ya le metía LEDs. Es un octágono. Sí, Entonces, a esa edad todavía jugaba, le ponía este estable de 2 LEDs. Entonces conectabas los 4 LEDs y parecía que giraba. O sea, sí, le metía y tecnología a mis juguetes. le echabas ganas con eso. Bueno, con lo que había, ¿no? Que era lo importante. Eh, Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso. Esa es una muy buena pregunta. Y además hice trampa, ¿no? Porque yo ya sabía de qué era la electrónica. Creo que el problema fue
que yo tenía mucha práctica, ¿no? Por el que mando. A mí cuando me enseñó electrónica un tío mío que había estudiado justamente la carrera de ingeniería, por ejemplo, a mí me decía, el capacitor es como una pila, ¿no? Carga, guarda energía y descarga energía. Pero a diferencia de una pila, no lo hace por un proceso químico. O sea, realmente guarda electrones, no es una reacción química de una batería. Ah, ok. Bueno, ¿qué leyes gobiernan a un capacitor y todo eso? Pues no me la sabía, ¿no? Tenía más una intuición de que mientras más microfaradios es mejor, ¿no? Entonces, cuando yo llegué realmente a la carrera, realmente esperaba adquirir todas las bases teóricas que me hacían falta, ¿no? Ya para el análisis de. Y esto es lo que sucedió en realidad, pues yo diría medias, porque pues en realidad más bien pasa lo contrario. Ahora la carrera te da un chorro de matemáticas, sí te da muchas bases teóricas, pero no te está diciendo en la práctica, ¿no? No veo mucho problema. Los compañeros que dicen, bueno, y esto que estoy aprendiendo, ¿en qué lo hago? ¿En qué lo ocupo? ¿No? Y yo como decía, bueno, yo ya que llevé mucha práctica, creo que esto ya lo puedo mezclar con la teoría, ¿no? Entonces, pero si no, no hubieran, o sea, yo creo que nadie, no sabe exactamente lo que esperaba la carrera. Sí, 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 es complicado, ¿no? Y precisamente hago siempre esta pregunta porque uno lleva unas ideas muy locas sobre lo que es la carrera, ¿no? Y a la mera hora así como que te atoras y dices, bueno, esto no es lo mío, o dónde quedó toda esa fantasía que traía yo en la cabeza. Pero bueno, la siguiente, ¿qué tan importante consideras el promedio escolar? Yo creo que muchos dicen lo mismo, yo pienso igual, depende. Si vas a estar en la industria, la verdad es que no importa tus conocimientos. O sea, realmente no se van a fijar en eso. Yo nunca he visto que se fijen en eso. Mi promedio realmente no era alto, pero mi currículum, o sea, no empezaba por mi promedio, empezaba por, a ver, ya me fui, hice este torneo, estuve en esto, ¿no? O sea, lo que me importa es que me resuelvas un problema, ¿no? ¿Cuánto sacaste? Sí es importante por el lado académico. Entonces, si piensas hacer una especialidad, una maestría, un doctorado, pues sí va a ser importante. Pero fíjate, hay algo, bueno, no sé si también te va por adelantado. Yo prefiero ser ingeniero a tener una maestría, porque quien ya tiene una maestría y un doctorado normalmente se va a dedicar a la academia, a la enseñanza, a la investigación, va a estar metiendo las manos, ¿no? Entonces, tienes un chorro de teoría y un chorro de conocimientos y has profundizado en algo, pero no estás resolviendo el día a día como ingeniero, ¿no? Entonces, Sí, mucho depende de decir, no, es que sabes que la verdad yo me desastroso, pasé los talleres porque de Dios es grande, pero soy muy bueno aprendiendo, entonces quiero la academia, pues enfócate en un nuevo promedio. Le quiero y me hasta la cocina, okay, pues, preocúpate por aprender lo que vas a hacer y no te preocupes tanto por el promedio, ¿no? sí, 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 así es. Otra pregunta, ¿cuál fue tu materia favorita? Pero si tuviera que nombrar una, Si tuvieras que regresar a tomar una clase, métodos numéricos. ajá, o sea, no, pero es que no es tanto de la carrera, o sea, si fuera de la propia ingeniería electrónica, pues método digitales. Ajá, Pero una que es como de tronco común, que es de sistemas, es métodos numéricos. métodos numéricos. Sí, yo creo que sí. ¿Y la que menos te gustaba? Oh, pues yo creo que pues eran las de relleno, o sea, las que terminas metiendo porque de plano no te queda de otra, ¿no? Pero eh, no tengo el nombre de alguna en particular. ¿Sí? Ni te acuerdas, ¿no? No me acuerdo, Ya ni me acuerdo. me acuerdo. Esta es muy interesante porque mucha gente me dice, no, es que pues yo cuando ejerza no voy a ocupar matemáticas, ¿no? Y honestamente pues siempre las terminas defendiendo de que, sí las ocupas pues para calcular tu salario, pues para cuando te dan el cambio,
para hacer tus tablitas de Excel, pero digo, yo ya sé que tú lo ocupas en tus diseños. Como ingeniero, ¿qué tan importantes son las matemáticas? Son fundamentales. Y por dos cosas. O sea, digo, por un lado te puedo decir, bueno, yo las ocupo mucho porque hago conocimiento, transformadas de Fourier, análisis matriciales, vaya, pero pues digo, eso es lo mío. Pero realmente la razón más importante es porque las matemáticas te abren una capacidad de pensamiento abstracto. Entonces, te enseñan a pensar el mundo en dimensiones o en otras dimensiones que normalmente se salen del pensamiento común. O sea, en algún momento, digo, vamos a suponer que no hiciera procesamiento de datos, de procesamiento de imágenes, entonces básicamente no llego a ocupar muchos algoritmos. Pero la noción de que está ocurriendo y esa noción abstracta es la que te dan las matemáticas. Creo que eso es lo que te cambia la forma de ver al mundo, ¿no? Pero realmente si las entiendes, no las fórmulas, sino lo que están haciendo. Sí, O sea, si entiendes que, por ejemplo, realmente una integral es el área de un objeto, ok, ¿cómo lo saco? Pues ahí precisamente, vete a uno de los tantos métodos numéricos que viste y hay maneras de sacarlo, ¿no? O sea, por método de Simpson, por ¿cómo se llaman estas? Que son series, por sí. series, hay muchos. Bueno, ¿y qué pasa si lo vuelvo a integrar? Entonces obtienes el volumen, ¿no? ¿Y qué pasa si dentro de ese volumen quiero buscar algo más? Pues entonces, o sea, no qué es la fórmula, sino qué representa en el mundo. Y eso creo que ingeniería es súper básico. Sí, sí, sí. Son fundamentales, más que aprenderlas, entenderlas, ¿no? Entenderlas, exactamente. Puedes tener tu formulario de toda la vida en la cartera, sacarlo cuando sea necesario, pero para saber qué fórmula usar, pues tienes que entender qué hace cada cosa y a qué tomar referencia, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Si La fórmulas no me siguiente. acuerdo. O sea, yo Ajá. no, yo creo que tú tampoco, pero están No, en no, un libro. no, no, Pero no. ¿qué es el proceso? Dices, bueno, pues, y realmente toda la ingeniería tiene que ver con ello. Sí, sí, Fíjate que sí. midas temperatura, velocidad, movimiento, son que vienen acopladas a una función matemática. Sí, hay algo que lo describe y eso es lo Exactamente. que tenemos que traer en la mente, ¿no? No es tanto que digas, yo aquí me sé todas las fórmulas y todas las trastornadas que existen, no. O sea, yo sé que una transformada describe tal cosa, yo sé que esta función describe tal cosa y eso es a lo que me refiero cuando decimos que son importantes y hay que hacer las paces con ellas, ¿no? Eso es lo que digo, hay que hacer las paces con las matemáticas para no meternos en más problemas. Ahora fíjate, como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción? Eso es fundamental. Es como si llegas a pedir trabajo con tu camisa más rota o más o menos te vistes bien. O sea, la escritura, la gramática, la redacción, la propia ortografía, es tu manera de decirle al mundo qué tanto cuidado puedes poner en las cosas que haces. Si ni siquiera te preocupa cómo escribes, pues, ¿cómo voy a saber que vas a hacer un trabajo bien? O sea, que necesita cierta precisión y que necesita cierta atención, si ni siquiera pones atención a lo que escribes. No, Ahora, ajá, y obviamente hablamos de redacción y esto en nivel lectura y escritura para la gente normal, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que quien no sabe escribir tampoco sabe programar. Es el típico cuate que tiene un error en programación y no sabe dónde está, no tiene la capacidad de encontrar sus propios errores en un programa porque están en un idioma que no habla y obviamente pues porque no tiene esa capacidad de organización y de sintaxis que te da la redacción normal, ¿no? de orden de pensamientos. O sea, tú no puedes transmitir una idea si no tienes una orden de claridad de los pensamientos que haces. ¿Qué es exactamente cuando vas a programar? ¿Qué necesito programar? Ok, una función. ¿Qué tiene que hacer la función? Bueno, primero le tienes que dar unos argumentos. Ok. Entonces, no sé si por ejemplo, yo prácticamente en puro ensamblador. Sigo siendo hasta la fecha, pero pues eso es porque ya mis librerías, el C le tendría envidia a mis librerías, ¿no? Así te Sí, la pongo. sí, sí. Pero yo documento todo. Y no lo hago porque hay profesores que me lo voy a explicar, la documentación es para mí. Pero la documentación no es una
traducción literaria de lo que estás haciendo una instrucción, es, a ver, esta función realiza tal cosa, necesita tales parámetros, opera en 16 bits, y vaya, voy poniendo qué es lo que estoy haciendo, regreso y lo leo, digo, ya vi que, ya sé, o sea, para mí eso es haz de cuenta que son las plomería del edificio, los cimientos. Sí. Ya cuando yo utilizo un sistema moderno, yo ya no programo en ensamblador, porque ya estoy conectado a una página que me vincula mis datos, en donde está ya en SQL, en JavaScript, o sea, pero el sistema está en ensamblador. Si un día tengo que regresar a esas tuberías a volver a hacer algo, yo te juro que no me acuerdo. O sea, el programa más largo que tengo tiene ahorita como 37,000 líneas de código. 37,000 líneas. O sea, si tú imprimes eso, es la Biblia y el Corán juntos. Sí, Entonces me voy a acordar específicamente cómo hice algo. No, pero lo leo y no me importan las instrucciones, sino por qué lo hice. ¿Para qué lo hice? El proceso mental. Entonces, creo que actualmente hay un problema muy, muy grande de falta de comprensión en la lectura, que ese es terrible. O sea, ya deja la escritura, ¿no? En la lectura, la gente no comprende lo que está leyendo. Y en la expresión de lo que están queriendo transmitir. sí, Entonces, sí, sí. redacción debería ser de esas materias que sean obligatorias y es más, yo no sé, en la universidad, fíjate, yo afortunadamente llevé 3 materias de redacción, no era taller de redacción ni 1, 3. De hecho, hasta la tercera, estaba tan dividido en el tiempo que hasta la tercera llevabas algo que era como una tesina, o sea, simulabas que hacías tu tesis. Y Sí. te la revisaban y te decían, a ver, ¿por qué? ¿No? Escribe bien. Entonces, aprender a escribir ensayos, ¿no? Cómo haces un ensayo, qué necesitas transmitir, estás haciendo mucha verborrea o realmente te estás yendo a lo contundente. Vaya, creo que es fundamental. Sí, muy, muy importante. ¿Qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería? Básicos, súper básicos. O sea, de entrada toda la buena documentación viene en inglés. Básica, ¿no? Si te vas a dedicar pues si vas a querer ser pues te vas a tener que comunicar con medio mundo, ¿no? O sea, tanto con personal en China como en Estados Unidos, como la India. Yo no sé qué es peor, el inglés chino o el inglés hindú. O sea, no sé si te ha Sí, tocado hablar con sí, sí ellos, me ha tocado. Sí, pero es súper importante, ¿no? Si se puede añadir otro lenguaje, yo creo que es importante. Pero ¿sabes qué? El problema con los idiomas es que no te explican de dónde vienen. Y entonces fíjate que eso es, por ejemplo, a mí se me facilita el portugués y el italiano, porque en lugar de que te enseñen a hablar portugués e italiano, te dicen, mira, portugués, español y francés de ahí parte. Y obviamente fueron desviadas por la región. El español fue el lenguaje que más se desarrolló, entonces tiene más tiempos conjugados que otros idiomas. Entonces, sí, por ejemplo, fíjate qué curioso, el portugués y el italiano no tienen tantos tiempos y usan muchos verbos auxiliares. Entonces, por sí, eso cuando alguien te habla en portugués, tú lo entiendes, porque parece que te están hablando así como how, yo ser, y tú cuando les hablas en español no te entienden porque el español es un idioma tan rico que tiene miles de formas de expresarse, o sea, puedes decir lo mismo de mil maneras. Entonces, si realmente te enseñaran las bases de dónde viene la estructura de cada lenguaje, te darías cuenta que es fácil aprender varios a la vez porque parten de lo mismo. O sea, sí, básicamente, ¿no? Luego, el francés, porque los números son sumas, ¿no? O sea, tú sí, puedes decir 70 en francés, dices 40 más 30 o algo así. Y por ejemplo, si el alemán, si lo analizas un poco, que viene mucho de los países nórdicos, y todos esos países son mucho en Inglaterra, tienen cierto parecido. Por ejemplo, thanks en inglés es tanque. sí, O sea, nada más que se escriben diferente, ¿no? Entonces dices, no son tan diferentes.
o sea, al final de cuentas, así como el francés, pueden ser parecidas. Sí, sí, sí. O el inglés contra el propio alemán, por ejemplo, ¿no? Pues creo que sí, sí es básico que Sí es básico tenerlos, ¿no? Y entenderlos. Y como tú dices, mientras más idiomas mastiques, mejor, ¿no? Te abre más puertas. Y aquí hubo Eh, trampa, así muy rápido. Fue sí, la prepa en la universidad. Y en ese año, pues para que no estuviera de flojo, pues mi mamá me mandó al el Harmon Hall en aquel entonces, ¿no? ujú, Entonces yo cuando entré a la universidad, ya no cursé inglés básico. Pero lo que estuvo muy padre es que decías, de todos modos tienes que llevar 3 materias de inglés. ¿Cuáles quieres? Entonces me metí a Translation, y pero ya sean especialidades. Y entonces se vuelven bien interesantes porque ya dominas el inglés, pero te enseñan a decir, por ejemplo, los ensayos en inglés son súper diferentes a los ensayos en español, la propia estructura, ¿no? sí, Este, cuando haces traducción, no es tradúceme literalmente, sino convierte el pensamiento de lo que te están diciendo a lo que significa en este otro idioma, ¿no? sí, Que así no es. necesariamente va a ser lo mismo. Entonces yo veo ahora que tienen dificultades, por ejemplo, eso se me hace increíble, cómo los chicos se quejan. Es que viene en inglés, pues lo tienes que aprender. O sea, y además, deberías estar molesto contigo mismo, pues porque no lo has aprendido. Sí. No, ¿sabes qué? Apenas sucedió. Hay un video en mi canal de un torneo, me parece, de Minisumo, y alguien escribió, oigan, yo no veo necesidad de que digan ready, set, go. Deberían decirlo en español. Yo me quedé así, son 3 palabras y todo mundo, bueno, yo pienso que todo el mundo entiende de qué se trata, ¿no? No, ya nada más le puse ahí manita arriba para que no se sintiera mal, pero honestamente sí dices, tenemos que entender que todo nuestro futuro como ingenieros está en otro idioma. Olvídate del español. Todo tu futuro como ingeniero está en otro idioma. De hecho, para Audi, que ves que abrieron su universidad, dice claramente, tienes que estar a media carrera y ya tienes que traer un muy buen inglés y un alemán pasable. O sea, ya te están diciendo, a media carrera tienes que traer 2 idiomas, mínimo. Y si vienes así, te abrimos las puertas, te llevamos a Alemania, te capacitamos. Y si no, olvídate. Ya no, aquí no pasas. Exactamente. ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? Digo, somos fans bueno, no fans, sino que nacimos, crecimos y vivimos con ensamblador tú y yo, ¿no? Pero yo creo que ya por ahí has escuchado y has visto otros lenguajes que podrías recomendarle a los que vienen a aprender y que tengan como herramientas básicas para el futuro. Te voy a dar una buena respuesta que nunca te han dado, normalmente cuando escucho tus entrevistas. Eh, y que he entendido a lo largo del tiempo. Yo usé mucho ensamblador porque por allá del 2006, no sé si recuerdas, empecé a hacer un sistema operativo que al día de hoy ya tiene intérprete de datos. De hecho, identifica si le estás hablando en HTTP o le estás hablando en otro lenguaje y hace una conversión de traducción. Esto de los lenguajes de programación es similar a los lenguajes hablados. No se trata de cuál lenguaje es más famoso, cuál o cuál te gusta. Se trata de entender qué estás haciendo. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas de la premisa, ¿cuál es la diferencia entre C y Python? ¿No? Que Python pues es un lenguaje dinámicamente tipado, mientras que C es compilado. O sea, básicamente, ¿qué significa? Eh, todo lo que hagas en C, en el momento en que lo compilas, el programa va a hacer eso ya. Puede mandar a leer variables, sí, puede procesar. La ventaja de Python es que al momento de ser dinámicamente tipado, los argumentos o parámetros que vaya a tomar, pues los toma en ese momento de o hace ¿En qué se traduce? Bueno, ambos tienen ventajas y desventajas, porque dirías, bueno, ¿cuál es la ventaja de uno contra el otro? Pues que cuando el C ya está compilado, al final de cuentas se ejecuta de una manera más rápida. En ese momento tiene que compilarse on demand, o sea, tiene que compilarse básicamente línea por línea al momento de estar corriendo la máquina de ejecución.
Entonces sí es más tardado, pero te permite tomar parámetros más fácil. Entonces, antes de poder decir este de diría, de acuerdo a qué te vas a dedicar, vas a encontrar que un lenguaje es mejor que el otro. Y no por preferencia, no porque sea más famoso. O sea, cuando tú dirías, ¿qué es usado, por ejemplo, en procesos de visión artificial? Y no sé, pues porque en Python tú le estás pidiendo en ese momento, dinámicamente tipado, obtener características propias del sistema de visión o de lo que quieres hacer. O sea, no lo estás compilando, lo estás analizando en ese momento. Ah, no lo veo por nada. Y si tú te vas más, obviamente hacia lenguajes que vas a usar más, ya sea en frontend o en backend, pues empiezas a decir, bueno, por ejemplo, básico JavaScript. O sea, JavaScript es el Sí, lenguaje que no importa de todos, y si hay librerías para hacer montones de cosas en JavaScript, que es un intermedio entre, pues ni es compilado ni es tipado, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor recomendación es, depende hacia qué área de interés te vas más. Y si va, o sea, si quieres hacer un proceso que sea muy eficiente y rápido y de bajo consumo, pues hazlo en ensamblador. Si lo quieres para ayer, pues vete a C. Oye, pero es que hay MicroPython para RM. ¿Sabes qué? Sí, pero se toma un chorro de tiempo en correr. Entonces, aún así el MicroPython que está en RM, no, 60 megas, vas a sentir que se sienta como si estuviera corriendo a 30 megas, ¿no? Porque sí, va sí, sí. compilando en ese momento todo. Entonces, no es en el cual te sientas cómodo, es saber cuál necesitas sacar en ese momento. Y es lo mismo, si entiendes las bases de dónde sale un sistema o un lenguaje, puedes empezar a entenderlos todos. Y aquí hay algo que nunca apenas analizábamos. ¿Tienes ingeniería en sistemas? Tienes ingeniería en electrónica. No hay algo así como una ingeniería en firmware. Porque el problema es que el electrónico, o sea, el ingeniero electrónico sabe de electrónica y programa como Dios le da a entender. Y el de sistemas sabe estructuras de programación, sabe de clases, pero hace hardware como Dios le da a entender. Nosotros estamos en medio, porque cuando estás en un área que es de microcontroladores, en donde a software ahora le vas a llamar firmware, porque lo he leído, pero no, muchísimos de la gente que programa carece precisamente de las estructuras, de cómo ordenar un programa en un orden jerárquico de flujo. Su programa todo como captura, súmale, réstale resultado y ya, ¿no? O sea, cuando en realidad no lo hacen ni modular, ni lo hacen jerárquico por llamadas. Entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, yo obviamente lo pregunto en el sentido de que, pues los chavos no saben, no saben y cuando tú les hablas de idiomas o de lenguajes de programación que no conocen, pues por lo menos piden una guía de, oiga, pues, ¿qué me recomienda? Y tú lo vas a ver, si de repente te metes a Facebook, hay quien dice, oigan, apenas voy a entrar a la carrera, ¿qué me recomiendan? Y hay quien le saca una lista enorme de aprende desde HTML hasta no sé, Python y lo que quieras, Golang, que ya anda por ahí, Rust, y de repente te das cuenta que terminan aprendiendo cosas que a lo mejor no ocupan tanto o que no van en el camino de lo que necesitan. Y en este caso, yo casi siempre espero escuchar que empiece por ensamblador, no todo el mundo lo hace, y ya de ahí que agarren camino, porque si aprendes un lenguaje, pues ya los demás son más fáciles, porque Sí, porque entiendes lo que está pasando a nivel ajá, de entiendes qué está pasando. Y en el caso de ensambladores, quien te obliga a tener un orden. O sea, si te das cuenta, ensamblador, como tú lo pones, como tú lo vas copiando a como ves las librerías que te dan y todo esto, pues tú te encargas de poner el orden. Entonces, cuando llegas a un lenguaje que ya lo trae, es así de como, bueno, aquí está más fácil porque ya nada más hago menos cosas, ya no depende todo de mí. Pero digo, esto es abierto y cada quien dice como le
pega su gana y como le fue en la feria, ¿no? Hay quien dirá, pues yo empecé con Arduino y ya me pasé a C de veras, luego C++ y otras cosas y está totalmente válido porque pues no todos van a seguir ni tu camino ni el mío, ¿no? Cada quien lo va a hacer como, como, Pero ¿sabes como, hacia dónde es la tendencia? Ok, tienes mucha razón, obviamente sí, y coincido contigo. Quieres hacer tu botón IoT, y haces tu botón IoT y funciona, pero ¿qué crees? La aplicación que corre aquí es espantosa. Nada más te gusta a ti, a tu hermana y a tu mamá, porque te ama con todo el corazón. Pero tú no puedes llegar con esa interfaz, con un usuario, porque te va a decir, bueno, ¿y esto qué? Ah, no, es que te entras y te conectas y entonces le mueves aquí un cablecito. O sea, los ingenieros de hoy en día tienen que pensar más en la usabilidad que va a tener su usuario final. Y entonces sí, dices, oye, pero se tiene que adaptar a cualquier dispositivo. Pues sí, crees que tienes que ser responsable. Y para eso está CSS. O sea, HTML no sí, te hace más que el constructor. CSS te permite hacerlo de una manera más elegante y que se disminuya. Oye, pero tiene que tener ciertos colores, ciertas formas, ciertos funciones. Entonces, ya no es uno. O sea, al día de hoy, por ejemplo, para una parte de la aplicación web, yo te diría, pues es que deja ensamblador, pues ahorita JavaScript, he aprendido CSS, obviamente HTML, porque estás mandando un sensorcito, pero ya no es para ti o para tus partes, o sea, ya es porque estás haciendo un producto que quieres vender. Y ese producto que sí. quieres vender, pues obviamente tiene que tener una interfaz que todo el mundo puede usar y además le guste. Sí, 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 una interfaz amigable para el usuario, más allá que lo pensamos como ingeniero, ¿no? Como ingeniero, pues sí es así de presiónale muchos botones y no pasa nada, pero el usuario normal, yo como lo entiendo es, si vas a hacer una aplicación, dáselo a tu hijo de 3 años o a tu sobrinito de 3 años, y si él lo puede usar, ya, Ya ya está. está. Ajá, ya está. Olvídate, ya pasaste la prueba. Y si no puede, pues olvídate, tienes que hacerlo de otra manera. Mira, voy a interrumpir un poquito. La semana pasada nos pasó algo bien chistoso en Spotify, en los podcasts. Eh, Nos escucha más gente en Estados Unidos que en México. Eh, sí, entonces, pues no lo mencioné la vez pasada, pero me voy a aventar tipo López Dóriga de que nos escuchan en Ohio, Massachusetts, Texas, Illinois, Nueva York, California, Georgia, Florida, Michigan, Luisiana, North Carolina, Minnesota, New Jersey, Nuevo México, Arizona, Maryland, Mississippi, Washington, Kentucky, Indiana, Alabama, Oklahoma, Kansas, North Dakota y Carolina del Sur. Entonces, ahí vamos. YouTube así como que nos hace el feo, como que no hemos llegado al algoritmo, pero en los podcasts ahí vamos. Y ya a la otra siguiente sesión les platicaré quién nos escucha de México y a la otra quién nos escucha de Brasil. Brasil se me hace muy chistoso porque pues no estamos, no estamos hablando ni portugués ni no sé cuál sea el interés, pero pues también los mandamos saludar. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral? Más importante para ingresar a la vida laboral. Eh, híjoles, puede ser muy amplio, porque puede ser en cuanto a como una persona profesional. O sea, entonces, ¿a qué te refieres en tu pregunta? Tienes un chavo, vamos a pensarlo, ¿no? Una de esas conferencias que alguna vez tuvimos, pero ahora vamos a pensar que estamos frente a chavos de bachillerato y tú van a confiar en ti para decirles cómo se tienen que preparar para que cuando terminen su carrera 4 o 5 años después consigan un buen empleo. El punto número uno, más allá de lo que aprendas en la escuela, siempre tienes que ser autodidacta y aprender más por ti mismo, porque la escuela no te lo va a dar. Eso hace de ley. No hay ninguna sola, en ningún lugar del mundo, porque mucha gente, es que en mi escuela no pasa esto. ¿Qué crees? No ha habido un solo lugar en que haya dejado. O sea, es un problema muy grande porque los planes escolares pues llevan décadas de retraso respecto a la propia tecnología. Entonces, si quieres ponerte al día, pues tiene que ser por tu propia cuenta, ¿no? Número dos, la propiedad de una empresa, investiga qué hace la empresa. O sea,
mucha gente, digo, nos tocaba en Advance, hubo otras semanas, no teníamos si entrevisté más de 600 personas. Entonces, era quien llegaba y decía, oigan, que quieren trabajo, pero ¿de qué? ¿O cuánto vas a pagar? O incluso había, fíjate, uno que y entonces, después de explicarle todo, bueno, ¿me van a dar la visa para quedarme o no? Entonces, yo, el primer consejo que te daría es, tú quieres entrar a un lugar, investigan qué hace ese lugar, ¿no? O sea, estos partes fabrican. Luego, ve a sí mismo dentro de lo que fabrican si encuentras alguna falla en sus propios procesos o oportunidad de mejora, más que falla, una oportunidad de mejora. Entonces, cuando tú llegas a la empresa, dices, mira, en 5 minutos y te voy a decir por qué soy tu mejor opción. Me parece muy interesante lo que hace en tu empresa, pero ciertamente creo que puede mejorar porque veo que la productividad es baja. Si en este momento la empresa va a diversificarse, bla, 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 apuntalar aquí, bla, 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 podría mejorar. Ahora, yo lo que te puedo ofrecer es precisamente esta parte, porque creo que ese crecimiento va a ser muy, muy bueno. O sea, tú les estás diciendo el por qué eres una persona valiosa y por qué básicamente a ellos les conviene contarte. No tanto con una postura de, oye, por favor, ¿me puedes dar trabajo? O sea, entonces, eso es algo que veo que mucha gente ocurre, no investigan ni y sobre todo si le va a gustar, porque además algo pésimo es que hay gente que tiene una necesidad muy grande y le dices, oye, yo quiero un desarrollador, por ejemplo, en sistemas, pero lo estoy pensando a largo plazo. Y llega alguien no, que me dio el programa, pero la verdad es que ni le gusta. Sí, pero yo te quiero de aquí a 5 años y tú lo estás viendo como, es que necesito la chamba ahorita y a lo mejor en 2 meses encuentro que si me gusta me voy, ¿no? Entonces es una Sí, pérdida que todas las empresas te capacitan y gastan tiempo y dinero en capacitarte para que cuando ya estés listo digas, no, sabes que siempre no. si no, no me gustaba. Sí, encuentra la tercera, trabaja en algo que te gusta, más que en algo que necesites y conoce los problemas de donde vas a llegar a trabajar. O sea, ofrécele soluciones. Desde que Sí, llegas, es la mejor opción. sí, yo lo que últimamente he mencionado mucho es, vete a las bolsas de trabajo, pero no en el sentido de que vas a buscar el trabajo, no, lo vas a ver como la receta del éxito, porque en la bolsa de trabajo te va a decir, yo necesito un ingeniero que y va a ganar tanto, y ya tú ves, este sueldo me interesa, ¿no? De arriba de 20 me interesa, sale. ¿Qué necesito? Necesito programar esto, necesito aprender esto, necesito estas habilidades. Y pues ya ahí te basas, ahí te están diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y si estás en bachillerato, si estás en la carrera, pues ahí ya te guías. Y yo lo menciono mucho, a mí lo que me pasó es que terminé la carrera y me iba a las bolsas de trabajo y no sabía nada de lo que pedían las vacantes. Y yo me quedaba así, bueno, pues entonces a qué vine, ¿no? 5 años a la carrera y resulta que no sé nada de lo que están pidiendo, pues de qué se trata. Por eso lo menciono y lo pregunto mucho. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Digo, ahorita, después, si ya lo has tenido, yo sé que te ha ido muy bien, pero ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Eh, fíjate que creo que esa es una muy buena pregunta. Eh, Al final de todos estos años, si algo que he descubierto es que soy más una persona creativa que le gusta construir. O sea, la ingeniería en realidad es una herramienta para mí, pero yo escucho que mucha gente dice, los circuitos, ¿no? Y yo diría, pues, me gustan los circuitos, o sea, son parte de mi día, pero en realidad mi trabajo ideal es aquel en donde siempre tenga retos, nuevas ideas, porque si se vuelve repetitivo, trueno. O sea, eso es lo contrario. O sea, si me dices, oye, vamos a hacer un dispositivo para encontrar y puedo investigar y ver cómo se hace y qué hay. Y si después me dices, oye, vas a estar los siguientes 10 años fabricándolo, ahí es donde trueno, ¿no? Entonces, esa es una parte más activa que, o sea, el trabajo de los sueños tiene que ver más con la parte creativa que con la parte de ingeniería.
Entonces, creo que en ese punto, en el desarrollo de productos nuevos, es como que mi trabajo ideal, ¿no? Y claro, en donde Sí, además, eh, la otra cosa que me apasiona mucho a veces a mí es enseñar, o sea, me encanta dar clases. Entonces, pueda enseñar, o sea, pueda crear y al mismo tiempo ir enseñando esos procesos. O sea, por ejemplo, si ahorita te platico uno súper rápido que dirías, oye, está padrísimo, estoy haciendo un proyector sí. láser, porque quiero hacer que todo esto se haga en la silueta del Fred y se ilumine en la parte de Pink Floyd, ¿no? Y en el proyector láser, mueves dos espejos, pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que mientras en el proceso que lo haces es control PD, pero la velocidad de movimiento del motorcito es como lo mueve un servo. Nada más que este servo se mueve en 2 milisegundos. Sí. O sea, 500 veces Ajá, por sí. segundo. No hay un servo, y es bajito, porque, bueno, para que te des una idea, un proyector láser que sí lo hace, está arriba de 40,000 pesos el más básico y te puedes ir a 180,000 pesos. O sea, vale más que un coche. Los propios mecanismos que tienen que ser súper rápidos y sin embargo sí lo puedes hacer. Entonces el diseño lo estoy haciendo por una parte creativa porque quiero, pero aún así la ingeniería que lleva debajo es súper interesante de enseñar porque estás haciendo que dices, mira, esto es proporcional y esto es derivativo. ¿Qué pasa cuando lo tienes? Y en el láser ves perfectamente la respuesta al impulso, porque si lo haces bien se hace un cuadrado, pero si lo haces mal vas a ver el rebote y se ve como un osciloscopio, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. nada más que es uno de mis hobbies. No, no sé. Sí, 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 de todos esos diseños que van saliendo. Pero pues, si te das cuenta, la ingeniería al final del día, pues es una herramienta, ¿no? Una herramienta y en el camino ya con golpes de la vida te das cuenta de que necesitas ver logística, necesitas ver costos, necesitas ver cómo se va a producir, cómo se va a ensamblar, cómo se va a vender y cómo se va a empaquetar y Claro. la ingeniería termina siendo así de todo el proceso. Por Es eso que, es, es que juntas a diversas personas. O sea, realmente cuando se han hecho los proyectos más en grandes, eso es lo que tiene que aprender cualquiera que entre a la universidad. Aprendan a trabajar en equipo. No es algo que se nos enseña en la escuela, nunca se nos enseña. A ver, en equipo. El cuate que lo hace, el cuate que le compra las tortas y dos cuates que nomás aparecen porque sí. Entonces realmente trabaja uno. ¿Cómo te das cuenta que no estás haciendo un trabajo en equipo? Porque sientes que todo lo haces tú. sí, Cuando realmente un trabajo en equipo funciona, dices, oye, yo estoy llevándome el 10% del proyecto, pero yo siento que nada más estoy trabajando el 10%. Alguien más está haciendo el contenido, alguien más está haciendo el marketing, alguien está viendo proveedores. O sea, tú debes de saber cuáles son las metas globales de lo que quieras construir. Y cuando eso se logra, o cuando realmente te encuentras en un lugar que hay un trabajo en equipo, pues te vas a dar cuenta que no estás haciendo tu parte. Entonces, ciertamente, tú dices, la ingeniería es una parte muy pequeñita, sí es una parte muy pequeñita, pero es de muchas partes. Y esas muchas partes, a veces, el problema del ingeniero es que él hace de todólogo. sí. Es que no lo puedes hacer de todólogo, o sea, necesitas, o estás haciéndolo mal, o no lo estás haciendo con la gente adecuada. Y el otro problema es que todo el mundo quiere pastel para ti mismo. Ve el pastel y no, no, no. Y yo, entonces yo lo despacho, yo lo atiendo, yo le sirvo y yo le hago todo. Y ese es otro problema que no entiendes, que dices, a ver, si lo sabes llevar bien, a cada quien le toca su rebanada y todo el mundo come bien. Pero si lo quieres, quieres tú llevar todo el proyecto por tener un margen de ganancia mayor, no vas, ni lo vas a pegar en tiempo, ni vas a saber cómo, no te vas a dar abasto, pues porque no supiste diversificar tu No, trabajo. y vas a terminar quedando mal, que es lo más común entre los que se quieren meter a esta área, ¿no? Pero bueno, Sí. así está el mercado y así está el camino. Eh, ¿Qué es lo más agradable que te ha pasado en el emprendimiento? Eh, Mira, yo creo que todo lo que ha sido un mundo de aprendizaje completamente nuevo. Y además, te puedo apostar que nunca me imaginé todo lo que puede, o sea, no tienes idea ni de lo que viene. Entonces, hay ejemplos, por ejemplo,
hay cositas que haces que nunca te imaginas. No sé, desde que estás en la carrera, ¿no? Hice el robot de Brasil y por ese robot me invitaron a dar una conferencia en Colombia para hablar de los sistemas de visión y de ahí se nos hizo fácil volvernos a lanzar a Brasil al siguiente torneo, ¿no? O estar trabajando en una empresa, tienes que ir a Alemania, ¿no? Hay una feria que es como la CES, pero pues, a nivel alemán y vete a presentar. Eso es padrísimo. O sea, nada de eso me lo imaginé y creo que el seguir aprendiendo cosas nuevas ha sido lo que más me ha encantado, ¿no? Algunas con miedo, o sea, tío, la primera vez que pasé una FCC fue como, hijos, nanita la ranita, porque aparte de esos $8,000 que cuesta la FCC, no iban a salir el dinero de la empresa, porque era nuestra empresa, o sea, entonces dices, híjoles, aquí se va a ver si ya aprendí a diseñar o sigo estando medio güey, ¿no? Pues sí, sí, al final del día pues es parte del proceso, ¿no? Y ahí la otra parte, ¿qué es lo más desagradable o menos agradable que te ha pasado en el emprendimiento? ¿Qué es lo más desagradable? Eh, se traduce a las personas. O sea, tenía un amigo que me lleva 10 años y me dice, mira, no importa qué trabajo tengas, en qué puesto tengas, todos son siempre relaciones personales. Entonces, a veces lo que ha sido más desagradable es cuando no te encuentras con un equipo de trabajo en el que estés cómodo. Y cuando las metas en los propios valores en común no son los mismos. Entonces, a veces sí tienes que, o sea, en el emprendimiento todo el mundo tiene que ser honesto respecto a lo que quiere. Si lo que quiere todo el equipo es igual, todos remamos en la misma área, ¿no? Pero si de repente hay unos que quieren otra cosa y nunca lo dicen, pues eso es un problema, porque a la larga es cuando, no, es que yo quería hacer esto y ustedes van a acá, o sea, y entonces eso ya conlleva a que canceles proyectos o haya separaciones y dices, chingos, por aquí no iba, ¿no? O sea, creo que es la parte, pero nunca tiene que ver con la tecnología, o sea, la parte de la ciencia, pues es que la ciencia es pura, ¿no? No es buena ni es mala, ¿no? Entonces, la gente en realidad, pues es la que por X, Y, Z, pues termina no pudiéndose acoplar a un proyecto. Creo que eso es lo más desagradable. Sí, ¿no? Como decimos siempre en seguridad, el eslabón más débil es la persona. O sea, no importa cuántas contraseñas, no importa si tengas lectura de huella digital, si le hace el ojo, si le hace el olor del aliento, no importa. El eslabón más débil siempre es la persona y eso aplica también en las empresas y el emprendimiento, en todo, ¿no? Siempre las ambiciones personales son las que terminan echando a perder la mayor parte de los proyectos, pero pues así nos tocó a todos, ¿no? Ahora, eh, por último, y con esto cerramos la transmisión, ¿qué consejos le darías a los chavos y futuros estudiantes de ingeniería? Mira, yo creo que el más importante, y creo que ahí tú estarías muy de acuerdo, todo el que está en esto y lo hace bien es fácil, ¿no? O sea, tú y yo vamos a pasar 10 años más y podemos volver a tener pláticas más, pero nos sigue encantando esto. O sea, estamos envejeciendo. Entonces yo le diría a los chavos, lo primero es, sé completamente honesto contigo mismo para que valores si lo que estás estudiando es lo que quieres. Si es lo que quieres y lo amas, pero si no, no te engañes. Ese es punto número uno. O sea, no te engañes. Si tú te metiste en ingeniería porque creíste que era lo cool, pero en realidad amas te lanza. O sea, no pasa nada. Realmente sigue lo que quieres. Ahora, y esa es la segunda parte. Si ya estás siguiendo lo que quieres, entonces hazlo con el corazón. Porque mucha gente está en ingeniería y se queja. Ah, es que tenemos clases, que nos dejan mucha tarea. Y dices, bueno, pues es que vine a aprender. O sea, yo quiero aprender. Entonces, ¿a qué vienes? ¿A quejarte de que te dejaron tareas? ¿O de que es difícil la materia, el profesor es súper exigente? ¿O a decir, a ver, es que eso es lo que quiero saber? O sea, sé congruente. O
sea, estudia lo que amas y sé congruente con lo que quieres. Entonces, nada va a servir, ¿no? O sea, al día de hoy, búscate el profesor que sepa, aunque sea exigente, no el barco. No el barco que a todo el mundo pasa con él. Búscate el que digas, hijos, pasar con este cuate es porque, pues para eso estás. Porque todavía tus papás están pagando la carrera. Pero ya cuando estés afuera, pues eres tú quien a través de lo que aprendiste lo vas a hacer. Entonces, siempre lo hemos dicho, o sea, ahora que ya lo sabes, pues, puedes escudar, es que yo pensé en mis papás, o sea, no, o sea, es tu propia responsabilidad ser congruente con lo que estás haciendo, porque si no, ya te creo que estás en un lugar equivocado. Sí, sí, y ahorita que juntando dos cosas que hemos estado platicando, no es lo mismo reprobar una materia que no pasar una certificación FSC, ¿no? O sea, hay tamaños. Y ahorita, si no pasas una materia, en su momento a lo mejor lo sentimos como que muy difícil y muy pesado, pero en realidad no lo es. Y los profes que son difíciles te están entrenando para la vida. O sea, nunca te vas a encontrar un jefe buena onda. Y los que son buena onda los corren pronto y tú te terminas quedando con el jefe mala onda. Entonces, así funciona. Yo te diría, por ejemplo, algo rápido. Y te hago transformadas de Fourier y te hago análisis y filtros IR y filtros IR. Y no lo aprendí en esa materia. No, es que está padrísimo, pero no lo entiendo, ¿no? Y no me soplo la plaza, pero lo voy a entender. Y lo voy a entender y un día en el futuro diré, pues está bien, papita. O sea, lo que estoy haciendo es que en lugar de yo hago esto y ya. O sea, no pasa nada si la truenas. Y cuando tú dices ahorita, no pasa si la truenas una vez, yo te diría, no pasa si la truenas dos, o si la truenas tres. Hasta que el día digas, es que no me voy de acá, que es tener persistencia, o sea, así Sí, de fácil, ¿no? sí, así es. Porque la constancia y la persistencia en proyectos, tú lo sabes, es fundamental. Hay proyectos en los que yo te aseguro que has dicho, ¿sabes qué? Ya estoy así, ya quiero renunciar, ya es mucha talacha, ya no quiero. Y de repente por pura costumbre de, sabes que tienes que hacer las cosas, las terminas y ya, nada más de repente nos da ese lapsus de ya no quiero nada, pero no pasa de ahí. Y eso, No pasa de ahí, así pero es la vida, ¿no? también te haces resiliente. O sea, la resiliencia no la quieres nada más la tenacidad es decir, no, ya sé que puede ser frustrante, ya estoy hasta el gorro, ya quiero renunciar, pero esto no va a poder conmigo. Sí, así Porque es. muchos tiran la toalla. Ahí es cuando muchos desde chicos, porque pierden su propio valor. O sea, si tú mismo no crees en ti, ¿cómo crees los demás? O sea, si eres el primero que tienes que creer en ti mismo, o sea, si no, los demás, por mucho que quieras, pues estás vendiendo humo Sí, y así el es. humo se disipa. O sea, lo puedes vender un día, te lo pueden creer, pero a la larga, pues el humo se disipa y entonces te van a dar cuenta pues, que no eres, no tienes esa autenticidad y decir, no, yo estoy aquí porque quiero estar aquí y me va a costar. Sí, así es. Pero pues bueno, mi estimado Víctor, ha sido un gusto pues platicar como en los viejos tiempos por horas. Pues sabes que ahí están los espacios, digo, si te sirven, si no te sirven para promocionar tus productos, tus servicios, con todo gusto. Y Muchas gracias. pues por mi parte sería todo. Amigos, muchísimas gracias. Saludos a todos lados donde nos ven y nos escuchan. Y nos vemos en la siguiente edición de En Plática con Enrique. Adiós.